Queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de Contracultura. Un placer estar aquí de nuevo y tener la posibilidad de hacer un programa más. Hoy día tengo un excelente invitado, vamos a ir directamente al grano para que conozcan su historia, para que conozcan su experiencia, que me ha parecido muy interesante. Y es una persona que además nos ve, es un suscriptor nuestro, amigo de Ángel, nuestro amigo de Hungría, que le mando un saludo si es que nos está viendo. Y él se contactó con nosotros también para poder participar y para poder contar su historia, que me parece tremendamente importante y creo que va a ser de gran beneficio para muchos de ustedes. Así que, sin más preámbulos, los dejo con mi amigo Mario Fernández, que es un cubano que llegó a Chile hace más de 20 años, en el año 1998, buscando la libertad, como él nos contó. Él es emprendedor además y empresario. Te doy la bienvenida, Mario. ¿Cómo estás? Bienvenido a Contracultura. Hola Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos la audiencia que tienen, que es muy buena. Muchas gracias, muchas gracias. Oye, quiero agradecerte primero que todo por haber aceptado la invitación al canal. Hace poco conversamos a hablar fuera de cámara y la verdad es que tú tienes una historia bastante apasionante, una historia que tiene que ver con emprendimiento, con la búsqueda de libertad, con la pérdida también de esas libertades, con haber vivido el comunismo en Europa, con haber vivido el comunismo también en Cuba y haber terminado siendo un empresario exitoso después de, obviamente, haberte ido de tu país y finalmente llegaste a Chile. Cuéntanos un poco cómo fue, cómo era esa vida en Cuba. Cuéntanos un poco, una pequeña introducción de ti. Bueno, mi vida en Cuba, antes de salir para acá, para Chile, en el año 98 llegué, era, ¿cómo te la resumo? Quizás esto que te voy a decir le suene a mucha gente un poco duro, pero mi mayor aspiración, casi mi única aspiración en la vida, era irme de mi país. Eso es muy triste. Yo he aprendido viviendo en Chile y en otros países de América Latina y del mundo, porque viajo bastante por mi negocio, que en los países buenos, Chile es uno de ellos, para vivir, de esos países la gente no se quiere ir. Cuba es un país maravilloso, una naturaleza maravillosa, gente buena, y uno no debería, los cubanos no deberíamos tener tantas ganas de irnos de Cuba. Esto es una situación generalizada. Yo creo que si un día abrieran unas puertas imaginarias, ¿no? Porque Cuba es una isla aislada del resto del mundo a través del mar, ¿no? Del agua. Creo que si abrieran una puerta imaginaria se iría por lo menos el 50% de la población, porque ese es el sueño de todo el mundo, irse de su maravilloso país. Eh, ¿Cómo llegué a eso? Bueno, 8 años antes, en el año 90, yo había regresado de estudiar de Europa del Este, en estos intercambios ahí que tenía Cuba con los países comunistas de Europa del Este. Yo estaba estudiando en Bulgaria, alcancé a estudiar 2 años en ese país y bueno, de hecho, tengo una gran amistad con Ángel, que lo entrevistaste. Estudiamos en el mismo colegio, así que nos conocemos muy bien. Era un colegio internado, así que éramos casi hermanos. Y él se fue a Hungría, yo me fui a Bulgaria. Y cuando yo regreso de Bulgaria en el año 90, porque me cortan, me truncan mi carrera, yo me encuentro en Cuba con una realidad donde estaba ocurriendo la perestroika, ¿no? El proceso este de reconstrucción de la Unión Soviética y ex Unión Soviética y los países del este, y en Cuba que era como de esperar que ocurriera un cambio también. Bueno, pues resulta que ese cambio no ocurrió, al contrario, el gobierno la tiranía de Fidel Castro se afincó más, con más fuerza al comunismo, comenzó a tratar de traidores a todos estos países. Eh, ¿De a qué año mí estás esa parte, hablando aproximadamente? el año 90. Perfecto, año Yo 90. regreso, yo me fui a estudiar a Europa del Este en el año 88 y yo me iba para estudiar una carrera de 5 años. Yo fui a estudiar microelectrónica, era bueno para la electrónica, las matemáticas y todo eso. De hecho, la escuela donde conocí a Ángel era una escuela especial, creo que él lo contó en su capítulo, pero bueno, eh,
A nosotros siempre nos da mucho orgullo hablar de esa escuela. Es una escuela vocacional a nivel nacional, donde se entraba, bueno, toda la educación en Cuba siempre ha sido gratuita, pero se entraba a través de pruebas de ingreso. Uno bastante pequeño hacía pruebas de ingreso para poder entrar a ese colegio, que era el de mejor nivel del país. Y bueno, y cuando me fui a estudiar microelectrónica, una carrera de 5 años, la verdad que no pude terminar porque en el 90, que recién yo estaba terminando mi segundo año en la Universidad Tecnológica de Sofía, la capital de Bulgaria. Bueno, ahí el comunismo se cayó y Cuba, evidentemente el gobierno de Cuba y las autoridades de educación superior y todo, se asustaron porque resulta que tenían a sus mejores estudiantes viviendo aquello, ¿no? Que era el despertar de, de los países comunistas y ese cambio radical que dieron hacia las economías de libre mercado, etcétera, ¿no? Entonces yo estaba ahí, no pude terminar esa carrera. Ujú. Bueno, me ofrecieron obviamente terminar en Cuba. Estudié ahí en una universidad relativamente buena, pero terminé estudiando otra cosa parecida, pero al final me hice ingeniero informático. Entonces, en el año 90 fue como una bisagra para mí en mi vida, porque en ese año, en muy poco tiempo, en aproximadamente 3 o 4 meses, que fue el inicio del tercer año de la universidad, tuve que prácticamente solo, con muy pocos libros para leer, porque hay mucha censura sobre los libros, digamos, que te pueden abrir un poco la mente, ¿no? Exactamente. Eh, Hay incluso escritores chilenos connotados que uno ni pensaría que están prohibidos en Cuba. Por ejemplo, para los chilenos que no lo saben, este señor trasciende Chile, ¿no? Pablo Neruda. Para las personas y los latinoamericanos que no lo saben, Pablo Neruda, el libro Confieso que he vivido, está Ujú. prohibido en Cuba. Para que Imagínate. la gente sepa el nivel de obviamente Roberto Ampuero, que todos sabemos que es un detractor del sistema cubano, vivió allí. Es curioso que Edwards, un comunista esté censurado en la Cuba castrista. así es, porque ellos seleccionan muy bien, digamos, los contenidos que la gente puede ver, puede leer o no, a los cuales se puede exponer. Estos son Exacto. sistemas donde la palabra totalitarismo, que a veces se usa como cliché, la gente no sabe, que no ha vivido un totalitarismo, no sabe lo que es el totalitarismo. El totalitarismo hay un control absoluto, total, como lo dice la palabra, sobre los medios de difusión, sobre la literatura, sobre la educación, sobre todo. Entonces yo, en esa época, solito, por un libro que me había, que si quiere puedo contar esa historia también, pero para terminar este pedacito, por un libro que me había regalado mi abuelo materno Ujú. unos años atrás, cuando él ni esperaba que yo fuera a cambiar de parecer. Yo en ese momento estaba, cuando tenía aproximadamente 15 años, estaba bastante adoctrinado, y él me regaló este libro que me sirvió muchísimo, y cuando lo leí, eh, me hizo clic y entendí que éramos objeto de una... O sea, yo tenía dudas, ¿no? En ese momento, en el año 90, Ujú. pero por la forma en que Fidel Castro hablaba, por la forma en que se refería a los países de Europa del Este, de los cuales yo admiraba. Tengo que reconocer que admiro su cultura, admiro su esfuerzo y muchas cosas, y admiré también el cambio que estaban dando hacia la libertad económica y en general las libertades. Y bueno, este libro me hizo aclarar esas dudas. Y en ese momento me juré a mí mismo no creerles nunca más nada a los comunistas y al sistema cubano. Mario, quiero detenerte ahí un momento para que nos cuentes cómo era tu niñez en Cuba, cómo es vivir en un régimen totalitario comunista de este tipo, cuál era la atmósfera, qué es lo que tú vivías día a día y que fue matando estos sueños y generando finalmente que tuvieras ganas de irte de tu país. Bueno, mira, para resumirte, te puedo dar detalles, pero para resumirte cómo es la vida de un niño y cómo se le adoctrina de manera con esta ideología comunista, te lo voy a resumir en un eslogan. El eslogan en Cuba le llaman los pioneritos, ¿no? Los chicos que van a la escuela primaria, ¿no? Se le llama pioneros. Ujú. eh, Cuando terminan las actividades del colegio, viste, una reunión donde el jefe de los alumnos y la dirección del colegio informa alguna cosa importante, etcétera. Cuando termina el matutino, alguna actividad del colegio, todos reunidos,
el jefe de los alumnos grita, pioneros por el comunismo, y todos gritamos al unísono, seremos como el Che, para que más o menos tengas una idea y la gente que no lo sabe entienda de qué estamos hablando acá. Aquí estamos hablando de un sistema nefasto que le enseña a los niños desde muy pequeñitos a repetir como papagayos consignas, los obliga a su familia a, a digamos, abstenerse de sus creencias. Mi madre, por ejemplo, y en Cuba en general es un país bastante católico, era un país bastante católico, mi madre era católica, obviamente, mi familia, y ella tuvo que negarme la religión católica, que era la que me tocaba, porque es la que, digamos, la que más se profesa en Cuba, eh, debido a que si en esa época, los años 70 80 el que era católico o religioso de cualquier tipo, simplemente no podía acceder a esa educación gratuita que tanto dicen, ¿no? Y que tanto muestran al mundo, pero no puedes tener esa libertad para creer. Te preguntaban en cualquier cosa que ibas a participar, si tenías creencias religiosas, si tu familia era religiosa. Eh, Exacto. Imagínate, o sea, para una madre, hoy lo conversamos con mi madre eh, tranquilo, nos reímos del pasado, ¿no? Porque no vamos tampoco, digamos, cargando con pena el pasado, ¿no? Nosotros los cubanos somos bastante optimistas, somos gente llena de energía y que transmitimos energía al resto del mundo con la música, con todo, pero la verdad que nos tenemos que reír de lo que nos pasaba, bueno, y yo... gracias a eso, ¿no? Y muchos cubanos de mi generación no recibimos una educación con nada religioso porque no era posible. Si ibas a la escuela y eras religioso, igual ibas a meterte en serios problemas, eras casi un paria, ¿no? Ujú. Una persona muy maltratada, ¿no? Hay una consigna también que dice que la educación es gratis, la universidad es gratis, pero es para los revolucionarios, ¿no? Ellos le llaman revolucionario para la gente que no sabe, ¿no? Le llaman revolucionario a algo que no realmente no lo es, ¿no? Que es ese sistema que sí, que llegaron ahí a través de una revolución donde mucha gente los apoyó, mucha gente buena los apoyó, porque recuerden que en Cuba había un presidente, Batista, que había usurpado el poder en los años 50, finales de los 50, y bueno, entonces Fidel Castro con un montón de gente buena y gente no tan buena, pero la verdad que me consta que había gente buena, llegó a triunfar esa revolución y a sacar al presidente Batista y bueno, después traicionó todo lo que había jurado hacer, ¿no? Elecciones libres, etcétera, etcétera. Entonces, eh, no sé si esa frase, bueno, te, te convocan actividades, por ejemplo, hay actividades bastante famosas en Eso, Cuba que eso te te quería convocan. preguntar. Eso te quería preguntar justamente, aparte del tema, aparte de la academia, del tema académico en las escuelas, en los colegios, ¿qué otro tipo de cosas como adoctrinamiento recibes Sí, normalmente? te convocan actividades a nivel de barrio y del trabajo también, en ambas partes. Después les puedo explicar cómo funciona el double check, ¿no? Ujú. El doble chequeo Doble chequeo. entre el barrio, tu vida en el barrio, cómo te la controlan y cómo te le hacen el doble check con el trabajo, ¿no? Ujú. Pero bueno, desde el barrio donde trabajo, o desde ambos te convocan a manifestaciones que son bastante importantes, ¿no? Por ejemplo, el 1 de Mayo, que es el Día de los Trabajadores, fecha que odio totalmente, o sea, ya no lo puedo 26 de evitar. julio, de 26 de julio me imagino también. Obviamente el 26 de julio, que fue una fecha en que a finales de los 50 Castro organizó un ataque a un cuartel, el cuartel Moncada, Ujú. y fue como la bandera que él erigió ahí, que él usó para convocar pueblo para su revolución, ¿no? Ese supuesto éxito militar, que la verdad que fue un desastre, que donde se cayeron a balazos ahí un montón de gente y fue muy mal organizado, y él ni siquiera llegó
a esa actividad, ¿no? Que fue muy mala, pero ese 26 de julio, etcétera. Otra, el 1 de enero, obviamente, para el triunfo de la revolución, que fue el 1 de enero. Entonces, a estas actividades te convocan, son grandes marchas donde tienen todo preparado, tienen toda la logística, tienen todo, y van puerta por puerta en el barrio. Ujú. eh, en los trabajos también se organizan. eh, y bueno, y controlan la asistencia y tú tienes que estar, mostrarte. O sea, la sociedad empezó a tergiversarlo todo y empezó todos los valores que existían, se fueron resquebrajando, se fueron perdiendo y al final los valores, entre comillas, que ocuparon el espacio es esto, ¿no? Es ser partícipe de toda esta farsa, y el que es partícipe de eso obtiene beneficios, desafortunadamente tengo que decirlo, y como la gente está tan necesitada, porque estos son sistemas donde creo que todos saben, incluso hasta los que apoyan políticamente, ideológicamente el comunismo, simpatizan con el comunismo, que ojo, a mí me gusta mucho a dónde quiere llegar el comunismo. El tema es que no lo logra porque termina traicionando todos los conceptos, la libertad, etcétera. Pero creo que incluso las personas que sí siguen esa ideología reconocen que Cuba, el hambre es lo que prima, el hambre, la falta de proteínas en la alimentación de las personas y de todo tipo de alimentos, eh, falta de transporte. El transporte es una odisea, literalmente, el La guagua, transporte claro. urbano, la guagua, el transporte urbano, el transporte interprovincial. Es un parto ¿Qué te- moverse dentro de Cuba, ¿no? una Ese es consulta más que... o menos, no sé si Ajá. es un poco duro, pero eso resume mi infancia, ¿no? Sí, claro. Una consulta que no puedo dejar de hacerte es, porque mucha gente me imagino que también se la hace, es cuando a ti te dices que te forman en la escuela, ¿cierto? Y dice, gritaremos, seremos todos como el Che. ¿Qué te pasa a ti como cubano cuando ves la imagen del Che Guevara exportada como un elemento prácticamente de merchandising a casi todo el mundo? Pero tú como cubano sabes otras cosas que la gente no sabe de adentro. ¿Qué es lo que te pasa cuando ves la imagen de este revolucionario que se supone que era tan bueno, era tan Sí. noble? ¿Qué es lo Bueno, que te lo que pasa a ti como veo, cubano? mira, es un sentimiento muy complicado de explicar. Primero, para los que no lo saben, el Che Guevara era un asesino. Así, un tipo que si este mundo funcionara bien, habría sido juzgado por crímenes de lesa humanidad y simplemente por lo peor que se han juzgado líderes o personas en el mundo nefastas. El Che Guevara es autor de crímenes, de fusilamientos, ultimando personas que estuvieron en contra del camino por el que agarró la revolución desde sus comienzos, pero Ujú. también fue responsable de dirigir en La Cabaña, que es un lugar importante de La Habana, una fortaleza que está frente a La Habana La fortaleza de la cabaña, de claro. La Cabaña, ahí de dirigir ese proceso donde murieron cientos de cubanos, muchos inocentes que no tuvieron un proceso justo, que las familias llegaban pidiendo clemencia y el hombre no se le conoce una sola fusilamiento que haya cancelado a una sola persona a la que haya perdonado. El tipo es un asesino, es un asesino. Los cubanos pensamos, los cubanos libres pensamos que el Che Guevara es un asesino, un loco que reconoció en sus escritos a su familia, a su padre, que le gustaba matar, que había encontrado una sensación muy interesante en matar a personas, en Ujú. ultimar a personas. Claro, no, no tiene nada que ver con la imagen que tratan de Para nada. vender ahí del exacto. ¿Qué significa para... Sí, dime. Incluso veo personas en estas nuevas tendencias que existen Que la nueva izquierda, ideológicas, dices tú, el marxismo cultural, el exactamente, en esta neomarxismo. cosa, en esta defensa al tema de género, etcétera. Veo que hay personas que se ponen esa camiseta
y él era un xenófobo también, o sea, xenófobo, homofóbico, Racista, odiaba a los negros. racista, no, odiaba a los negros. Nuestra población cubana está muy mezclada Exacto. con los africanos que llegaron hace mucho tiempo y nosotros somos una sola nación y no distinguimos en los colores, en la raza, la verdad. Y este hombre era todo eso, ¿no? Entonces, declarado, o sea, eso se sabe, está escrito además. Entonces, no entiendo cómo la gente se deja engañar por ese tipo de cosas. La verdad que detrás de eso, evidentemente, hay gente muy malintencionada, hay conspiración, o sea, que puede sonar a teoría, etcétera, pero no, hay conspiración, hay gente malintencionada intentando, sobre todo a la juventud, ¿no? Embaucar a una juventud mira, por naturaleza, en su etapa de la adolescencia, está manifestando su rebeldía. Todos hemos pasado por ahí, eso lo sabemos, y hay gente muy malintencionada que aprovecha ese momento de los jóvenes donde empiezan a enfrentar a su propia familia, que es normal, o sea, empiezan Exacto. a crecer y utilizan ese genuino, digamos, momento humano De para rebeldía, claro, atacar y exacto. decirte, no, tú tienes la razón, no tus padres. Tú tienes que oponerte a tu familia. Y empiezan a sembrar ese odio a la familia. Bueno, y volviendo atrás, que me voy acordando de cosas de mi infancia, eh, una de las cosas es esa, ¿no? Donde te enseñan de una manera muy sutil a, a, a restarle importancia a la familia y a decir que la revolución y ese prácticamente Dios que nos vendieron, porque lo vendieron como un Dios, ¿no? Fidel Castro era lo correcto, ¿no? Entonces, por ejemplo, para que tengas una idea, Ujú. los chicos en Cuba, poca gente se atreve a hablar de esto, ¿no? Los chicos en Cuba, desde edades muy tempranas, en las escuelas, más o menos a partir de los 11 12 años, te llevaban a una cosa que se llamaba la escuela al campo, ¿no? Escuela al campo. La escuela al campo son 45 días durante la secundaria. Imagínate un chico de 11 12 años que te lleven a 45 días apartado de tu familia a, a trabajar en el campo. Evidentemente para un joven de esa edad es una aventura, Es ¿no? una Estar con sus aventura, lógico. amigos, etcétera. Pero también hay que reconocer, y poca gente se atreve a hablar de esto, que esa es la iniciación sexual de casi todos los niños en Cuba, incluso con profesores. Eso pasa en Imagínate. Cuba, Claro. eso pasa en Cuba. Yo no fui porque mi madre lo impidió, que yo fuera a la escuela al campo, ¿no? Lo impidió eh, diciendo que tenía enfermedad, buscándome un certificado médico, etcétera, pero es muy triste ver eso y atacan de manera muy, muy sutil esa parte del joven, ¿no? Y te separan de la familia porque cuando tú pierdes ese apego por la familia, bueno, empiezas a llevar una vida completamente diferente, que es lo que ellos andan buscando y exacerbando, ¿no? Exacto, y que el Estado sea el padre en el fondo. Pues sí, de Exactamente. eso es la idea, obviamente quitarle a la familia a los hijos, que es lo que también estamos viendo un poco con el tema de la ideología de género hoy en día, que en el fondo apunta hacia el mismo lado, si tú te fijas. Sí, sí, Es- totalmente. Yo voy a serte bien sincero. Yo tengo muchas amistades homosexuales. No hombres, principalmente, más mujeres, por ahí ciertas cosas, un proyecto deportivo que tenemos y hay personas homosexuales y son dignas de toda mi confianza, de todo mi respeto, esas personas. Tienen un comportamiento correcto, he aprendido a tolerar y todo eso, ¿no? Pero hay muchas cosas que están pasando con las que no puedo estar de acuerdo. Esa venta, esa publicidad sobre el tema, es como si los heterosexuales ahora nos pusiéramos a hacer publicidad de que somos heterosexuales, ¿verdad? Eso no tiene exacto, sentido, ¿no? Bueno, de la misma forma creo que no tiene sentido con el homosexualismo y todo eso. Para mí son formas, yo sé que es un poco duro lo que voy a decir, pero para mí son formas de camuflaje de la izquierda, ¿no? Siento que hay varias formas en que la izquierda ha aprendido a camuflarse porque ujú, la izquierda tradicional, el comunismo tradicional está desgastado, está completamente fracasado, ya no te lo compra nadie eso, pero estas otras cosas sí que al final terminan exacto. produciendo efectos similares.
exacto. Y la gente no sabe en el fondo, no sabe lo que hay detrás, ¿sí? Porque hay mucha ignorancia de las técnicas que se utilizan justamente para poder Exactamente. subvertir a la población y ganar además adeptos. ¿En qué Así es. momento? Bueno, se dice mucho, por lo que yo he escuchado humildemente de los jóvenes cubanos, que Cuba no ofrece ninguna oportunidad para los jóvenes, para poder desarrollarse, para poder ir en busca de un sueño, a no ser probablemente que pertenezcan a todo este sistema, ¿cierto?, que se vende y se sigue vendiendo de la revolución y todo lo que ello implica, ¿cierto?, tener finalmente un cargo en el gobierno, etcétera. ¿En Claro. qué momento tú y qué es lo que te empieza a pasar a ti que decides salir de la isla y empiezas a decir, bueno, mi futuro definitivamente no está aquí? ¿Qué es lo que empieza a pasar en ti? ¿Cuál es el proceso que tú empiezas a vivir? En ese tiempo tú estabas sumergido también en esa ideología. Cuéntanos un poco de eso para poder entender un poco mejor tu proceso. Sí, mira, a no ser que tu familia adopte una posición radicalmente opuesta a este sistema, con los costos que eso significa, los costos Ujú, son muy altos, ¿no? Bueno, la gente debe saber que ha habido éxodos masivos de Cuba, uno muy famoso fue el Mariel en el año 80, y ha habido otros, pero ese fue uno de los más famosos, y en ese por la cantidad de personas que salieron, arrastraban literalmente a las personas por los pelos, por las calles, les tiraban huevos, les pegaban. Todas esas personas, muchos después llegaron con dinero, con recursos a ayudar a sus familiares. Y a ujú, la gente, incluso yo conozco gente que fue a ver a su vecino que le había tirado un huevo en la cara, que le había pegado, y le trajo ropa para sus hijos, le trajo zapatos para sus hijos desde Miami, desde Estados Unidos. Bueno, los costos de oponerte a un sistema así, eh, y aquí vienen las sutilezas del régimen cubano. El régimen cubano no te reprime un militar, ¿sí? Directamente. Te reprime el propio pueblo. Ellos hacen exacto. creer al propio vecino, al propio familiar, que tú eres enemigo. Entonces, Ujú, a no ser que tu familia haya tomado la familia de uno haya tomado ese curso, mi mamá, mi madre no lo hizo así, ¿ya? Convivió con el sistema y no, y la verdad que le hizo el juego al sistema, porque la mayoría hace eso. seguro. Pero a no ser que tú hayas optado por irte en contra de manera radical, son muy pocos los que lo hacen, tienes que mantenerte jugando, ¿no?, con el sistema. Ese fue nuestro caso y el de la mayoría de la gente. Entonces, una de las cosas que aprendes es a tener una doble moral, ¿no? O sea, tú piensas una cosa pero dices otra. Eso es terrible. Cuando yo hablo de libertad, la palabra libertad, una de las grandes cosas de la palabra libertad, que muy poca gente sabe lo que realmente significa, a no ser que no haya estado sometido a la falta de libertad, es justamente eso, no poder decir lo que uno piensa, ¿no? Eso es muy fatídico, eso es muy Y, triste. ujú. ¿Y en qué Sí, momento te sí. empiezas a dar cuenta tú que tú necesitas un cambio, que necesitas Claro, para mí no fue un cambiar el rumbo? proceso, para mí no fue un proceso largo, porque yo era un joven, como te decía al inicio en la conversación, yo era un joven con el cerebro lavado, así le decimos, ¿no? Obviamente Ujú, no lo aceptamos cuando lo tenemos lavado, pero después cuando logramos salir de ahí, decimos que nos habían lavado el cerebro, ¿no? Un término bastante conocido mundialmente. Y yo tuve esta suerte, la verdad que estuve bendecido de poder ir a Europa del Este, más bendecido aún de haber visto la caída del comunismo allá. Yo vi cuando cayó el muro de Berlín en el 89, yo estaba allá, cuando apresaron a presidentes como el presidente de Bulgaria, etcétera, o cuando ultimaron a Ceausescu en cacha, Rumanía, mm, que fue muy duro ver eso, pero yo vi todo eso allá. Y cuando yo regreso a Cuba, como yo te contaba al inicio, en el año 90, para continuar mis estudios y la verdad, pensando en que Cuba, ¿a quién se le ocurriría que Cuba, que dependía económicamente del campo socialista, de ese ujú, bloque, eh, con más del 80% de sus importaciones y exportaciones con ese bloque socialista, en esa guerra fría que había hasta ese momento y ese equilibrio de fuerzas a nivel mundial, ¿a quién se le ocurriría pensar que Cuba, cuando eso se desplomó, no se iba a desplomar también, ¿no? Pues no ujú, pasó. Entonces, mi proceso fue muy corto. Mi proceso fue
de aproximadamente, como te decía al inicio, 3, 4 meses, donde yo tuve que, en mi cabeza, entender qué es lo que me estaba pasando. ¿Por qué Cuba no cambiaba cuando lo que yo había visto como cambio en Europa era muy sensato, era muy evidente que ese era el camino que había que seguir? Entonces yo tuve un proceso muy abrupto, muy corto en el tiempo. Como te decía, me leí un libro y fue el que me hizo despertar. Y yo no te puedo decir que estuve años soñando en cambiar, porque tú ni siquiera sabes que eso se puede cambiar. O sea, que es importante que la gente entienda, cuando se vive sometido de tal forma a esta ideología, eh, los chilenos, por ejemplo, muchos latinoamericanos que conozco, brasileros, argentinos, Venezolano sobre todo, imagínate. quedan atónitos porque dicen, es que no te puedo creer lo que me estás diciendo, o sea, no lo puedo entender, lo creen, porque la gente sabe que yo no miento en estas cosas, pero es muy difícil de entender cómo tú ni siquiera tienes la referencia para saber que se puede cambiar, para saber que se puede ser libre, porque tú no sabes lo que es la libertad, tú no sabes. Mucha gente en América Latina tampoco sabe lo que es la libertad, pero viven en libertad. ¿Ya? A ver, quiero detenerme un poco ahí porque has tocado un punto clave. Tú eres una persona que perdiste tu libertad por haber vivido en ese régimen. La- Déjame corregirte, no la perdí, nací sin ella. Naciste sin ella. Eso es súper importante, porque cuando tú la pierdes, tú tienes la referencia de lo que es la libertad, que es lo que le ha pasado a Venezuela. ¿Sí? Ahí quiero ir yo, justamente a ese punto. Mucha gente hoy día está perdiendo sus libertades. Estamos viendo que están tratando de establecer un supragobierno que viene con directrices de poderes extranjeros, ¿cierto? Y poco a poco la gente ha estado perdiendo la libertad de expresión, se está demonizando a las personas por pensar distinto. ¿Qué le dirías tú a la gente que no sabe y nunca se ha dado cuenta lo que es perder esa libertad? Porque mucha de la gente no sabe lo que, no se da ni cuenta ni siquiera lo que va a perder. Y eso es algo que tú me contabas fuera de cámara que a mí me parece tremendamente importante. Tú me decías, la gente no sabe lo que es la libertad, no sabe el valor que tiene hasta que no la pierde. Y tú puedes hablar de Exactamente. eso porque tú, como dices, naciste sin ella. Nací sin ella. Tenía muy pocas referencias de la libertad, como te decía al inicio, de mi abuelo materno, principalmente, que sí fue un hombre que se opuso bastante al sistema, pero yo lo veía poco porque vivíamos en ciudades diferentes y entonces yo lo veía una vez al año en las vacaciones, me iba para su casa en la ciudad de Cienfuegos. Yo soy de La Habana, de la capital, y me Ujú, iba con mi hermana para allá y compartía con él, pero yo era un niño y mi abuelo logró influenciarme y la verdad que me ayudó a resolver varias cosas después, más adelante. Pero mira, los gringos tienen una frase que en inglés funciona muy bien porque es un juego de palabras, en español no, que dice, freedom is not free. Sí, ujú. la libertad no es No es gratis, gratis, ¿no? En exacto. español no se puede usar el mismo juego de palabras, ¿no? Freedom is not free. Ujú, Eh, a la libertad hay que invertirle y hay que cuidarla, hay que involucrarse en política. El que dice que es apolítico o que no le gusta la política, como dice un buen dicho por ahí, corre el riesgo de morir aplastado por la bota de un tirano. ujú. Hay que Muy hacer sabio eso. política, hay que involucrarse en política, porque la política somos nosotros los ciudadanos, somos los que ponemos a los políticos ahí y nosotros les pagamos con nuestros impuestos. Entonces, mucha gente, eso que te estoy diciendo, no lo entiende, no ha reparado en eso. Evidentemente, si a lo mejor ve una película o alguna cosa que lo hace pensar, nos da la razón. ¿Por qué? Porque es verdad, porque es evidente y porque tiene los elementos para constatar que es así. Incluso, de nuevo, gente que puede simpatizar con las ideas de izquierda, ¿no? Con las ideas de esta sociedad justa, este hombre nuevo, este futuro maravilloso, que nunca se ha podido hacer y nunca se va a poder hacer porque es utópico y no se puede llegar a eso y no se puede esperar eso, desafortunadamente, del ser humano. Ojalá se pudiera, pero el ser humano no es así, el ser humano no funciona de esa manera, el ser humano es corrupto por naturaleza. Déjame volver a ese punto. Otra de Ujú. las formas en que se expresa el nuevo izquierdismo es esto, ¿no? Atacando la corrupción, ¿no? Yo también estoy en contra de la corrupción, pero yo le pregunto a la gente, ¿por qué los políticos son corruptos? Y nadie me sabe responder esa pregunta. Te la hago a ti, te voy a poner en aprietos. ¿Por qué? Respóndeme de una manera simple, ¿por qué los políticos son corruptos? Yo me he hecho muchas veces la misma pregunta y he llegado a una sola conclusión. Toda la gente, la mayoría de la gente es corrupta por naturaleza. La diferencia es que los Eso. políticos simplemente llegan a ese puesto. El problema es la gente que se vive quejando que los políticos son corruptos,
cuando si ellos estuvieran probablemente en esa posición de poder, harían Exactamente. exactamente lo mismo. Eso es lo Te que lo voy a pienso yo. decir más simple. La respuesta es porque son humanos Exacto. y los humanos somos corruptos y lo puedo demostrar. Lo puedo demostrar. Todos los humanos somos corruptos. Ahora bien, en el buen sentido, todos tenemos un precio, ¿no? Y no Ujú. siempre es dinero, ojo, pueden ser situaciones familiares, con Poder. los hijos, con la familia, etcétera. Exactamente. Entonces, obviamente que estamos en contra de la corrupción, pero no se puede decir que para combatir la corrupción hay que montar un sistema de izquierda, un sistema socialista, un sistema comunista. Eso no lo va a resolver, todo lo contrario. De hecho, una de las cosas más graves en los regímenes socialistas y comunistas que se han intentado implementar es la corrupción. Los, la corrupción más exacerbada del mundo ha existido en los regímenes comunistas. ¿Por qué? Exacto. Porque cuando hay tanto dinero en el Estado, que el Estado es el que controla todo y el que tiene actividades productivas, que eso es un grave error, el Estado no debe tener actividades productivas, las actividades productivas deben ser realizadas por los privados y competir, y el Estado ser un buen regulador de eso a través Exactamente. de Completamente su de acuerdo sistema. contigo. Claro. Entonces, cuando tienes tanto dinero allí, y el dinero del Estado es todos de todos y nada es de nadie, ¿no? Entonces, va a venir ese ser humano corrupto que somos y va a meter las manos y va a robar. Entonces, esa es otra de las formas en que veo manifestándose muy fuertemente el tema de izquierda, ¿no? Pero bueno, para volver al hilo de lo que me preguntabas, resulta que la gente que vive en una sociedad libre, aunque no sepa, aunque no haya reparado en esa libertad que tiene, ¿sí? Que es todo, la libertad para mí es todo, como decía, desde poder decir lo que piensas, poder iniciar actividades en forma privada, poder tener propiedad privada, poder enriquecerte, ¿por qué no? Poder tener lucro. Estoy diciendo cosas provocadoras, porque son cosas que en Chile y en América Latina se fustigan mucho, ¿no? Pero como tú bien dices, cuando la gente tiene la posibilidad de hacerlo, lo va a hacer igual, porque es muy rico, ¿no? Poder tener cosas, materiales, etcétera. Hay quien puede ser que no se guíe por eso en la vida. Por ejemplo, creo que es mi caso, pero no significa que no sea rico, ¿no? Entonces, no sea bueno. Entonces, cuando tú tienes esa libertad y la entiendes, es una cosa, y cuando vives en ese mundo sin entender tu libertad, es otra completamente diferente. Yo exhorto a los latinoamericanos, sobre todo, donde he aprendido tan fuerte en esta región del mundo el izquierdismo, por la mala intención que hay detrás y por este liderazgo que desafortunadamente ha ejercido mi país, porque Cuba está detrás de prácticamente todos los movimientos izquierdistas de América Latina. De la subversión de Desafortunadamente, Fidel Latinoamérica. Castro es el Mm. principal Promotor. subversor de todo y Ujú. promotor, en su momento con ayuda de la Unión Soviética, con armamento. Eh, todos los países latinoamericanos prácticamente hay armas de los soviéticos en aquella época, AK-47, armas poderosas, incluso hoy en día en manos de pandillas y de organizaciones Exacto. criminales, introducidas por Cuba, ¿Qué te parece a ti desafortunadamente. con la experiencia que tú tienes de haber visto todo esto? Porque mucha gente también dirá, bueno, pero ellos están hablando solamente de la izquierda. Nosotros pensamos, mucha gente pensamos que ya el paradigma entre izquierda y derecha prácticamente ya no existe. Y te voy a explicar por qué. Porque yo personalmente creo que en Latinoamérica nunca ha existido una derecha real como probablemente la de los padres fundadores, que Estoy de fueron acuerdo. los verdaderos, ¿cierto? Los que acuñaron estos conceptos de conseguir las cosas por los propios méritos, de la meritocracia, etcétera. Yo creo que la derecha latinoamericana, entre comillas, que yo pienso que no existe porque está mucho más cerca de lo que pasó, por ejemplo, en la guerra civil norteamericana, está mucho más cerca de lo que eran los estados del sur, donde los latifundistas tenían una tremenda cantidad de esclavos para hacer el trabajo. Yo creo que ese pensamiento, le ha hecho mucho daño a América Latina, y también una de las precursoras del comunismo en América Latina ha sido justamente esa supuesta derecha. ¿Qué es lo que piensas tú de eso? Porque con la experiencia que tú tienes, me imagino que también tienes una opinión al respecto. Sí, mira, yo te voy a ser bien sincero, yo me he tratado de aislar de los conceptos derecha e izquierda. Obviamente cuando uno se Ujú. refiere al comunismo, bueno, está a la izquierda, ¿no? Y al socialismo y a todas estas cosas. Yo,
pero te soy bien sincero, voy a serte bien franco. Yo estoy de acuerdo contigo, yo estoy de acuerdo contigo. No soy un estudioso de la derecha, por ejemplo. Tampoco me gusta llamarle al sistema en que vivimos capitalismo, porque creo que es un concepto eh, que se inventó ya de una manera malintencionada. En su momento, cuando todo era capitalismo, no existía el concepto de capitalismo, no existía la palabra capitalismo, era simplemente... Entonces a mí me gusta remitirme más a eso, ¿no? Yo prefiero hablar de Ujú, una sociedad de libre mercado, una sociedad de libre mercado, donde ujú, para mí, voy a decir una cosa que puede parecer un poco extrema, pero para mí todo debería ser privado, absolutamente todo. Esto es un tema polémico, ¿no? Lo ujú, sé, pero yo creo que nunca le hemos entrado a la privatización principalmente las actividades productivas, pero creo que también de la educación, de la salud. Nunca le hemos entrado resueltos a realmente resolver las cosas, ¿no? Las necesidades de las personas por la vía privada y de las sociedades por la vía privada. Creo que siempre le hemos entrado como a medias, ¿no? Incluso ujú. hasta para gente entre comillas de derecha, cuando tú planteas esto, yo lo hago muy poco, ahora lo estoy haciendo aquí públicamente, así que bueno, me voy a buscar bastantes detractores seguramente, incluso de derecha, me dicen, no, pero yo creo que la educación tiene que ser pública, yo creo que o por lo menos una parte de la educación, creo que la salud también tiene que ser pública. Fíjate que yo creo que no. Yo pienso que todo debe ser privado y el Estado, porque finalmente todas esas actividades también requieren de recursos, recursos que como decíamos están sujetos a la corrupción, al mal uso, al clientelismo político, ¿sí? Exacto. O no vamos a decir, yo he estado hablando con personas en una misma conversación, me han estado por ejemplo, en Costa Rica, con gente muy cercana que tengo en Costa Rica, me han estado hablando de la Caja, que es una entidad de seguro social y que te cubre, digamos, para el tema de salud, etcétera. Y me han estado hablando muy bien y sin embargo, en la misma conversación le he dicho, sí, pero no me vas a decir que la Caja no es la billetera de los políticos de Costa Rica. Y me han dicho, no, sí, tienes razón y además está quebrada. Claro, Entonces, imagínate. te fijas, hay muchos mitos, ¿no? Yo pienso que todo eso debería privatizarse, porque creo que los privados, y cuando uno habla, a mí me da gracia, porque la gente dice, no, que los privados, que no sé qué, y lo enlazan con los ricos, ¿no? ¿No? Como si todo lo privado fuera rico, ¿no? No, lo que pasa es que los privados, todos somos privados, ¿no? Primero tenemos que preocuparnos por nosotros, ¿no? Como individuos, ¿no? Todos somos privados, ¿no? Y todos Exacto. debemos tener cosas privadas. Y nosotros como privados, nosotros que somos los que integramos la sociedad, debemos ser capaces de resolver los problemas de la sociedad. Nosotros no necesitamos que el Estado resuelva los problemas por nosotros. Nosotros necesitamos que ese Estado que nosotros creamos nos garantice, y por eso la Constitución de Estados Unidos es tan buena, ¿sí? Y la gente muchas veces nos repara en eso, en esas bases, los padres fundadores, ese Estado nos garantice ciertos Derechos derechos fundamentales, claro. esenciales, Ujú, fundamentales, y listo, y nada más. ujú, Y todo el dinero que le entre al Estado por vía de los impuestos, porque es el principal, ¿no? La recaudación tributaria, cosa en la ujú. cual Chile marca diferencia en América Latina. Debo decirte que eso, para mí ese es uno de los principales éxitos de Chile, su eficiencia en la recaudación tributaria. Yo me dedico además a esos temas, facturación electrónica, etcétera. Entonces conozco muy bien el tema Chile y lo conozco en toda América Latina. Nuestra empresa Ujú, tiene oficinas en 12 países, entonces conozco muy bien cómo funciona en el resto de América Latina. Y ese dinero, volviendo al tema que recauda, ese impuesto que recauda el Estado a través de las autoridades tributarias, creo que debe ser empleado en promover aún más la iniciativa privada de nosotros, los ciudadanos, no de los latifundistas o como le quieran llamar, no, no, de nosotros, los ciudadanos de esa sociedad que integramos esa sociedad, y obviamente también en regularse mejor, que se cumplan las leyes, ese poder del Estado es capaz de crear también para nosotros, ¿no? Entonces, todo eso está tergiversado, ¿no? Entonces exacto. Mm, hay un paternalismo, el Estado es visto como una cosa paternalista, incluso, ya usando la terminología,
la gente de derecha lo ve así, ¿sí? Entonces yo pienso que efectivamente coincido contigo, sin ser un gran estudioso del tema, que la derecha clásica no existe. Y a mí lo que me interesa más es la discusión de qué tamaño es el Estado. Y yo digo que Ujú. eso no, fíjate que no tiene que ver ni con ideología, ni con marxismo, ni con nada, No, ni con nada, no. filosofía. El Estado para mí debe ser lo más pequeño posible. ¿Sí? Porque yo soy quien lo alimento y no quiero darle mucho dinero porque ese dinero asumo que va a ser mal gastado y que va a ser mal usado porque hay humanos detrás y si yo estuviera ahí probablemente yo también lo malgastaría y lo haría. Con los recursos mínimos de ese Estado, Exacto. en lugar de un Estado grande, todo paternalista como busca la izquierda, si es que se le va a llamar de alguna manera. Volvamos un segundo, volvamos un segundo a Cuba. ¿En qué momento tú decides irte de Cuba? Bueno, Cómo fue ese proceso y cómo lograste salir? cuando yo resuelvo mentalmente mi crisis existencial del año 90, que después de leerme ese libro, por cierto, el libro se llama Animal Farm de George Orwell, un ex comunista inglés, libro que Ajá. recomiendo incluso para niños, es una fábula, casi una fábula muy interesante, donde los Hoy día animales, George Orwell sí, está cada día más de moda. Hoy día es uno de los sí, sí, con 1984, claro. a mí literalmente me salvó. A mí me salvó cuando yo vi, claro, bueno, 1984 ya es algo mucho más denso, mucho más difícil, también lo leí, obviamente traté de leer todo lo que pude de él, pero Animal Farm es muy light, muy simple y el hombre encontró una manera muy simple de entender que estas revoluciones siempre terminan, de explicar que estas revoluciones Ujú. siempre terminan mal, ¿no? Y siempre va a haber los oportunistas que se van a apropiar. En el caso de Animal Farm fueron los cerdos, ¿no? Pero bueno, cuando yo resuelvo eso en mi mente, que yo digo, juro que Me nunca más voy de Cuba. les voy a Ujú. creer nada, a partir de ese momento quise irme. Como digo yo, en la vida el tren pasa pocas veces, quizás te pasa una sola vez. A mí ya me había pasado un tren cuando me fui a Europa, no me quedé allá. Tampoco me arrepiento, pero bueno, no lo usé ese tren, ¿no? Y me volvió a pasar a los 8 años ese tren y lo tomé. Pero la verdad es que del 90 al 98 hice todo, prácticamente todo lo que uno pueda hacer para irse de su país. Y era muy difícil, realmente era muy complicado. Y además, lo más complicado de todo es que todo lo que vayas a hacer para irte del país, tienes que hacerlo en secreto, tienes que hacerlo en silencio. Ujú. No puedes decirle ni siquiera a tu familia. Obviamente no puedes decir cómo piensas políticamente. Yo maduré muy fuertemente, muy rápidamente políticamente y no me podía expresar. Te imaginarás, eso te genera también una crisis interna muy fuerte, no puedes debatir, no tienes amigos, no puedes confiar en nadie. Cualquiera En te nadie. puede delatar. Mucha Exacto. gente piensa que es mentira, pero ¿cómo va a ser que la gente, no hay presupuesto para pagar tantos soplones, ¿no? Tantos sapos, como le dicen en Chile, o nosotros le decimos chivatos, ¿no? Ujú. Sí hay presupuesto para eso, no es un tema de plata, es que te van enredando con pequeños favores, pequeñas cosas, y como el pueblo está tan necesitado, la gente traiciona incluso a su propia familia. Entonces yo estuve 8 largos años, que fueron una eternidad para mí, eh, donde lo único que soñaba era con irme. Mi madre tenía una relación de amistad, mantenía una relación de amistad con una familia de cubanos que se había ido, justamente una de ellas casada con un chileno. Y bueno, le pidió ayuda porque mi madre sintió que yo iba a entrar en problemas con la ley, yo iba a literalmente terminar preso, ¿no? Por mis Ujú. ideas, también, no solo por mis ideas, sino también porque todo está prohibido, ¿no? Entonces, cuando tú eres una persona inteligente, preparada, usas toda tu preparación profesional para, en Cuba le llamamos resolver, ¿no? Esa es la palabra más famosa en Cuba es resolver. Resolver es comer ese día, ¿no? Ujú. Con la diferencia, porque mucha gente diría, bueno, pero es que en África hay países que son mucho más pobres, incluso en América Latina, etcétera, etcétera. Sí, pero el problema es que nosotros tenemos un nivel de educación y de instrucción que el mismo Estado se encarga de darte, que no es malo el sistema de educación, pero
no te deja después obrar con libertad. Entonces tú tienes que usar todo eso que tienes para alimentarte. Entonces es algo bien deprimente también y bien, bien triste. Así que no puedes hablar con nadie, no puedes decir nada. Logré, bueno, mi mamá habló con esta familia, les pidió, casi les imploró que me ayudaran a salir. Este chileno, casado con esta cubana, Jorge, me puso una carta de invitación. Eh, Todos los trámites que yo tenía que hacer entre los trámites de sacar un pasaporte, legalizar la carta de invitación en un lugar específico donde el Estado en Cuba te lo exige, eh, comprar mi pasaje de avión para venir a Chile, todo eso me costó aproximadamente $1.000, los cuales no tenía porque yo ya era informático, ingeniero informático en esa época, llevaba yo en el año 98, yo me gradué de la universidad finalmente en el 93, trabajé hasta el 98 en la misma empresa y yo ganaba aproximadamente $20 al mes. Entonces saquen sus cuentas y verán Claro, que no se puede, no hay capacidad de ahorro para gastar $1.000 en tu salida. Entonces, porque mucha gente se pregunta, bueno, pero no era que de Cuba era imposible salir. Si yo les cuento todo lo que uno tiene que hacer, es prácticamente imposible, ¿no? Desde buscar, como te decía, quién te ayude a salir, claro, quién crea en ti, porque nadie quiere tampoco patrocinar a alguien que va a ser una carga absolutamente. social, una carga para la sociedad donde uno lo está invitando, etcétera, etcétera. Entonces logré conjugar muchos factores, como muchos cubanos hemos hecho, y bueno, logré salir. Tuve que mantener un equilibrio muy bueno. Esta es la parte más difícil, creo yo, entre el barrio donde tú vives y el trabajo, ¿no? Entonces, para ambos, yo logré convencerlos a ambos de que yo era una persona confiable y que yo iba a venir de vacaciones a Chile y iba a regresar a Cuba después de 20 días en Chile. Yo logré convencerlos con mi forma de ser, con mi forma de, entre comillas, pensar, que no era esa, la verdad que yo pensaba diferente, con mis actitudes de que yo era una persona confiable. O sea, yo estaba alineado con la revolución, estaba alineado con el comunismo y en realidad no lo estaba. Esa es la parte más difícil. Yo creo que esa parte, esa prueba muy poca gente la pasa, ¿no? De cualquier parte del mundo. Es bien, bien complejo. Y bueno, toda la parte económica de conseguir los recursos, me ayudó mi familia en Miami, tengo bastante familia en Miami. Miami está muy cerca de Cuba, pero ya todos saben que es muy difícil llegar allá porque no te dan visa, etcétera. La única forma que tenía de irme para Miami era en balsa. Lo intenté, o sea, no lo intenté, no me lancé en balsa, pero entrené, yo estaba entrenado para irme en balsa si no lograba mi salida por otra vía, así que, y bueno, eso obviamente era arriesgar la vida, ¿no? O sea, yo no tenía miedo a morir en ese momento de mi vida. La libertad era tan grande que realmente yo no tenía miedo a morir en el mar, pero no lo tuve Finalmente, que hacer. finalmente tú llegas a Chile. ¿Qué pasa ahí cuando tú llegas a Chile y ves el shock? Me imagino que tiene que haber sido un shock haberse encontrado con una sociedad completamente distinta, donde Sí. de alguna manera, si este no es un país desarrollado, estamos claros, pero por lo menos tenía en esos años, mucho más que ahora creo yo, quizás mucho más libertad que hoy en día, para, sobre todo para poder emprender. ¿Y qué es lo que te pasa a ti con ese cambio? Porque recordemos que los países comunistas, esto es muy importante, siempre se culpa al resto y eso finalmente hace que la gente entre en un estado donde no se pueda desarrollar a sí misma, porque siempre hay un culpable externo, siempre hay un... Se le echa la culpa a alguien. Recordemos que para tener un sistema totalitario que sea eficiente y poder tener el control realmente de las personas, uno necesita un enemigo. Los gobernantes siempre Claro. necesitan un enemigo externo. Y este enemigo o es Estados Unidos o es quien sea. Siempre va a haber uno de turno y si no existe lo van a inventar con tal de mantener a la población controlada. ¿Qué es lo que te pasa a ti con esa mentalidad al llegar tú a Chile y cómo tú logras salir de eso y hacer un cambio? Bueno, si bien es cierto, tú ya habías cambiado un poco en eso, pero ¿qué es lo que te pasa a ti Sí. con esto de culpar siempre y cómo lo viviste aquí en Chile? Bueno, Yo- primero, como te decía, yo ya estaba preparado mentalmente. Obviamente uno nunca se prepara para tanto, ¿no? Pero estaba preparado, ¿no? Yo, incluso en Chile, en Cuba, disculpa, hay chilenos, bueno, eso lo saben todos, gente que tuvo que emigrar o que emigró.
eh, cuando lo que sucedió en Chile, ¿no? El gobierno militar y gente que era pro Allende, ¿no? Pro izquierda, pero la verdad que yo tenía colegas, ex colegas de mi generación, ¿sí? Hijos de estas personas que se fueron de Chile de tendencia más de izquierda y la verdad que varios de los hijos de esa gente no creen tampoco en el comunismo. No voy a dar nombres, pero hay nombres, digamos, connotados, ¿no? Que vivían en Cuba y no creen en el comunismo. Y cuando yo vi que Chile podía ser una opción, porque me gusta ver América Latina un poco y preguntar, era muy inquieto en esas cosas. Incluso antes de saber que me iba para Chile, yo hablaba con los chilenos y la verdad que me daban muy buenas referencias, los mismos chilenos, algunos todavía con pensamiento de izquierda, otros ya no, pero me hablaban muy bien de Chile, del crecimiento, de esto. Obviamente también los que son de izquierda me hablaban de la explotación, de aquí, que allá, todo eso, pero yo me preocupaba más por la parte económica, cómo iba la parte económica y sabía que Chile estaba bien. En Cuba es muy difícil por las noticias y todo saber que Chile estaba bien. Entonces, de alguna manera yo ya venía preparado para lo que me iba a encontrar. Eh, Cuando llegué, o sea, del aeropuerto a Providencia, que fue donde estuve parando los primeros meses en la municipalidad de Providencia, no estaba la carretera esta, no estaba la autopista esta en la Costanera Norte, o sea, era a través de la Alameda, ¿te acuerdas? Y solamente pasando por la Alameda y viendo los autos y viendo las luces y viendo la vida nocturna en el transcurso del aeropuerto a Providencia, y fue, yes, o sea, esto es lo que yo pensaba, ¿no? O Esto es lo sea, que yo pensaba. realmente esto es lo que yo pensaba. Así, sé que estoy siendo un poco superficial, ¿no? Porque la gente dirá, bueno, sí, pero detrás de eso hay mucho más, ¿no? Evidentemente, a los pocos días empecé a descubrir todo lo que había detrás de eso y todas esas libertades a las que tú te refieres, que creo que todavía existen muchas de ellas, sobre todo la parte económica. Yo creo que eso es lo que nos salva. Yo creo que las Ujú. libertades económicas de emprendimiento, de hacer prácticamente lo que se te venga en gana, aunque fracases. Todavía tiene que haber un poquito más de tolerancia al fracaso, en mi opinión, al fracaso empresarial, pero todo eso todavía se mantiene. De hecho, creo que ha aumentado. Pero yo vi eso y wow, me enamoré. Dije, este es el lugar donde yo quería estar. Obviamente los chilenos son completamente diferentes, el clima es completamente diferente, el cielo es completamente diferente, el cielo de Chile es gris para un cubano, o sea, Ujú. el cielo de Cuba es azul, todos los que han Ujú. ido a Miami o a Cuba o al Caribe saben que es así. Yo soy de La Habana, tenía mar por todos lados, no tengo el mar acá, me gusta más en ese sentido Viña o las ciudades del sur con sus lagos, etcétera. O sea, muchas carencias desde el punto de vista las tradiciones de uno, etcétera, muchas cosas, pero yo siempre le digo a la gente, todo eso está absolutamente en un segundo plano para mí. Porque lo más importante que yo necesito, y yo le transmito esto incluso a mis compatriotas, ¿sí? Lo más importante que yo vine buscando fue libertad. Yo tuve la bendición de entender que eso es lo que yo necesitaba. Te repito, muchos cubanos ni siquiera saben lo que es. Y muchos chilenos y muchos latinoamericanos, teniéndolo, tampoco saben completamente lo que es. Yo sí. Y cuando llego acá, esa es la razón porque a veces me preguntan, bueno, ¿y por qué tú no te fuiste a Estados Unidos? De hecho, yo viajé a los pocos meses a Estados Unidos a un entrenamiento por la empresa en la que trabajaba al inicio, una empresa importante, y me fui a Boston y después pasé por Miami y mi familia, no, quédate acá, que aquí esto es el paraíso de los cubanos. Así que yo le dije, no, no, espera. Si yo fui a Chile buscando libertad, principalmente, y encuentro libertad, ¿por qué me voy a ir? Sí, entonces a partir de ese momento, y disculpa que sea tan repetitivo con el concepto de libertad, eh, yo posicioné la libertad como lo más importante para el ser humano, incluso antes que la familia. Y eso te lo puedo demostrar. La gente deja a su familia atrás para Ujú. obtener la libertad. Y no es solamente esto los cubanos, ¿no? Muchos pueblos lo han hecho, ¿no? En el pasado. Entonces, tú sacrificas a tu familia, dejas de ver a tu familia para obtener tu libertad. Y después te reencuentras con tu familia. Yo también lo hice. Yo saqué a mi madre, a mi hermana de Cuba y he ayudado a amigos y a gente cercana. Pero primero la libertad. Y como lo primero es la libertad, donde encuentras esta libertad, que yo creo que Chile es uno de los países más libres de América Latina, si no el que más. De hecho, creo que es el más libre de América Latina, en mi opinión.
principalmente por el tema de las libertades económicas que te comentaba. Siendo así, listo, dije, este es mi lugar, este es mi lugar. Es duro, es difícil, la gente es diferente, pero todo eso pasa a un segundo plano, para mí, ¿no? Esa es mi forma de pensar. Así que, bueno, un poco tú me decías hace un rato, me hablabas sobre este tema de buscar este pretexto, los países donde se implementan estos gobiernos de izquierda, ¿no? Este pretexto que el imperialismo, que los yanquis, que no sé qué, que alguna potencia que me está atacando o alguna cosa De sobrenatural o lo que culpar sea. siempre al resto, claro. Exactamente. Y yo también me convencí, o sea, ya es un tema de principios para mí, que, que todo se puede hacer con estas manos. Todo. Y todos debemos usar nuestras manos para hacer las cosas. Y no hay nadie, nada prácticamente que te lo pueda impedir. Y Chile es un buen país para demostrar eso y hay otros países de América Latina que también lo son. Eh, Así que, bueno, yo llegué con $100 en el bolsillo, prestados, y debía 1.000, que después no me dejaron pagar mi familia, pero, o sea, y he construido una empresa, y te voy a hacer un resumen así muy, muy rápido, en 15 años, porque llevo de empresario, emprendedor, empresario, un poco más disculpa, 17 años. Ujú, Porque trabajé 3 años para Deloitte, una empresa importante, y después fundé mi propia empresa, pequeñita al inicio, sin capital, muy poco capital, y con mucho esfuerzo, y esta empresa hoy en día tiene 160 colaboradores en 12 países de América Latina, y nuestro headquarter, o sea, nuestra oficina principal es Chile. La mitad de esos colaboradores trabajan acá en Chile y exportamos un poco los conceptos chilenos sobre facturación electrónica, todo este desarrollo exporta- digital. exportas tecnología en el fondo. Exactamente. Eso poca gente, digamos, lo sabe, pero hay otros empresarios que también lo hacen. Lo que pasa es que eso no es tan conocido, no vende tanto, Exacto. ¿no? Pero Ujú. pero entonces, mi propia vida demuestra, y no es casual, es algo como yo te decía, que yo me autopropuse luchar contra ese mito, ¿no? De que las fuerzas, que uno viene como predestinado a... y no es así, y que hay fuerzas externas que te lo van a impedir, por ejemplo, en el caso de Cuba, que no, que el embargo, ¿no? Le dicen bloqueo, es un mal término, es el embargo norteamericano que hace que Cuba no se desarrolle. Eso es una gran falacia, eso es una mentira. En otro programa, si quieres, lo podemos conversar. Tengo elementos para rebatir eso. Eso no es así. Eso no, el embargo norteamericano no es el responsable. Los Estados Unidos no son los responsables. Estados Unidos jamás ha querido apropiarse de Cuba, jamás. Si lo hubiera querido hacer, lo hubiera hecho. Tuvo varios momentos de la historia en los que pudo hacerlo, y Estados Unidos más bien respetó la decisión del pueblo cubano, siempre en ese sentido. Así que yo tengo eso muy, muy arraigado dentro de mí y he luchado con mucha fuerza, incluso, bueno, ya después de triunfar, si es que se le puede llamar así, como tener éxito como empresario, como emprendedor. También he podido desarrollar proyectos en los que participo como filántropo y dono mi tiempo y mis esfuerzos para crear valor, no necesariamente riqueza para mí, sino crear Ujú. valor para otros, ¿no? Exacto. Eso es sumamente, sumamente importante. Por eso también quería tenerte aquí en el programa porque me parece muy interesante la manera en que tú has reconquistado tu libertad. Bueno, si tú bien dices, yo nací sin ella, tienes una valoración muy grande de lo que significa realmente la libertad. Has llegado a otro país y has construido tu sueño. Has comenzado con tu empresa y tu empresa hoy día se ha transformado en una empresa que ya eh, es una empresa que tiene presencia en más de 12 países latinoamericanos, que no es menor. ¿Qué le dirías tú, para ir terminando ya el programa que ha estado muy interesante, qué le dirías tú a la gente que busca constantemente obstáculos afuera o vive culpando a otro o gobierno o gente incluso de sus propios fracasos o por también el hecho de no poder salir adelante? ¿Qué mensaje le darías tú? Porque hay mucha gente que recurrentemente siempre le echa la culpa, como decimos acá en Chile, al empedrado, ¿cierto? En vez de ellos poder darse cuenta que son los dueños de su propia vida y el resto es solamente ideas que te tratan de meter en la cabeza que en realidad no vas a conseguir nada muy, muy fructífero con eso.
¿Qué Sí, le dirías tú a mira, la gente ese, basado en eso? esa, muy buena tu pregunta. Eso yo te lo respondería separando a esa gente en dos grupos, ¿sí? Hay un grupo que es minoritario, que son personas que utilizan esos argumentos de manera malintencionada. O sea, son personas que tienen un propósito y que saben y han estudiado cómo es el ser humano y saben que el ser humano probablemente de una manera casi natural tiene esa necesidad, ¿ya?, de buscar la paja en el ojo ajeno, como se dice en algunos países de nuestra región. Ujú, Y son gente malintencionada que promulga ese mensaje hacia otras personas. Y el segundo grupo, que es la mayoría, son personas que caen en ese juego, ¿sí? Propio del ser humano, pero digamos, de una manera acrecentado por esta gente malintencionada. Y muchas veces no saben lo que pueden hacer, lo que pueden lograr. Creo que mi ejemplo y muchos otros ejemplos son buenos para ilustrar lo que sí se puede lograr, como decía, con estas manos, ¿sí? Y con esta cabeza y con preparación y con esfuerzo, con tenacidad. Eh, Esas personas que han caído en esa mentira no se sientan mal. Yo también caí en esa mentira. Yo nací en esa mentira y tuve que descubrir lo que era la libertad solito. No tuve ayuda, la verdad. Bueno, tuve la ayuda de mi abuelo y ese libro famoso para mí, importante para mí, pero tuve que descubrirlo solo y después aceptar y tener la humildad de aceptar que yo había sido engañado, de que me engañaron, que realmente me habían vendido, que el Estado era el que me tenía que resolver todo y que ese Estado a veces no puede porque entonces hay fuerzas externas que se lo impiden. Descubrí que todo eso era mentira. Entonces, las personas que han caído en esa mentira, que desafortunadamente es humano también este, caer en seguir a líderes incorrectos, ujú, recapaciten, piensen, vean latinoamericanos, cómo sus países están llenos hoy en día. Voy a hablar de una nacionalidad sumamente importante en estos tiempos para América Latina, que es la venezolana, ni siquiera la ujú. cubana. Todos nuestros países, voy a decirlo con cariño, están invadidos de venezolanos. La palabra invadidos con cariño porque les tengo un gran aprecio a ese pueblo y tengo muchos amigos de ese país, tengo muchas personas venezolanos trabajando en esta empresa y en los proyectos en los que participo. Eh, y todos nuestros países están llenos de venezolanos, porque ellos son muchos, son un país muy grande y han tenido que emigrar por millones. Y esos venezolanos triunfan trabajando de garzón, comenzando haciendo trabajos difíciles que nosotros los latinoamericanos muchas veces ya no queremos hacer, ¿sí? Ujú. Ellos vienen y los hacen, pero no se quedan ahí. Ese es el primer escalón de su escalera. Siguen creciendo. A nosotros los cubanos nos pasó lo mismo, pero no somos tan fuertes, digamos, como migración en América Latina, somos mucho más fuertes en Estados Unidos. Pero usen el ejemplo de los venezolanos. ¿Por qué? Háganse la pregunta, ¿por qué viene gente de afuera? Esto históricamente ha sido así, ¿no? Porque los países latinoamericanos siempre han tenido inmigrantes de todas partes, de Europa, etcétera, de todos lados. Porque hay gente que viene de afuera y triunfa. Y porque el que está dentro muchas veces no triunfa. Háganse esa pregunta. Y lo primero que tienen que llegar es a la conclusión de que sí es posible, nuestros países sí son buenos lugares para estar para triunfar y para tener éxito, para lograr el desarrollo personal y profesional que se necesita. Entonces, no lo vean mal esa migración, véanlo como un ejemplo de que sí se puede lograr, como algo les va a permitir tener la humildad para poder impulsarlos hacia lograrlo ustedes también. Y nada, terminar con la palabra que más he usado en esta conversación, que es libertad. eh, Tratar de entender qué está tratando de decirles este loco acá, de que la libertad incluso es más importante que la familia. Traten de entender por qué yo estoy diciendo eso. Denme el derecho de la duda, estudien un poco, vean cuáles son sus libertades. Hay rankings mundiales, hay cosas interesantes por ahí que se pueden estudiar y donde los países aparecen más arriba o más abajo, dependiendo de sus grados de desarrollo socioeconómico, etcétera. Y cuídenlo e involúcrense en política también es importante para que nosotros decidamos realmente quién nos va a representar en política. Y nada, eh,
perseverancia, fuerza, no hay nada predestinado, todo se puede cambiar. Bueno, ya si nos morimos no se puede hacer mucho, pero todo lo demás es prácticamente, eh, tiene solución, ¿no? Es soluble, digamos, Mario, solucionable. muy buena tus conclusiones. Ha sido genial tenerte aquí en el programa, hacer la aclaración a la gente que también, ¿cómo se llama? Lo que dices tú de la migración, me imagino que es orientado siempre a que esto sea ordenado, de Por que sea una supuesto. migración que venga a aportar justamente a los países. Nosotros hemos sido tremendamente críticos del fenómeno de la migración, pero cuando este está manejado y a la gente la ocupan con otros fines. Así que quiero Exactamente, hacer exactamente. esa Sí, aclaración. Yo creo que yo tú soy un también migrante y piensas yo igual. soy un migrante. En tu programa pasado hablaste también con Ángel sobre eso en Europa. Él decía reflexiones muy interesantes sobre la migración. Coincido plenamente con él. Yo vine a Chile a, a cumplirle a Chile, a adoptar las medidas de Chile, no a romper las normas de Chile y las cosas de Chile, ¿no? Yo sabía que venía y sabía que había un proceso por el cual tenía que pasar y lo he ido cumpliendo. Hay determinadas visas para profesionales, en mi caso, para otros tipos de personas, etcétera. Eso no lo puedes cumplir, no puedes hacer cosas Exacto, incorrectas, no puedes venir a cambiar un país así a tontas y a locas que te está acogiendo. Ahora, lo que sí puedes hacer es entregarle a ese país todo lo que traes, ¿no? Y es lo que me ha tocado a mí y la verdad con mucha gratitud porque ese país también me ha dado esa plataforma que yo necesitaba, así que ha sido un win-win para ambas partes, para Chile y para exacto. mí. Bueno, y por eso también estás aquí en Contracultura, por eso también estás aquí en el programa, porque eres un ejemplo vivo de lo que nosotros también hablamos. Aquí nunca nadie ha estado, y siempre lo hemos dicho hasta el cansancio, nunca hemos estado en contra de la migración y nada por el estilo, sino que simplemente todas las cosas hay que hacerlas en la vida bien y hay que hacerlas con un orden. Y eso es sensatez, es lógica deductiva aristotélica, como Por ustedes supuesto. quieran llamarlo. Eso tiene que hacerlo Chile, disculpa que te interrumpa. También Chile tiene un propósito con esa migración. Todos sabemos que Chile es un país que no crece, eh, la población, eso puede tener problemas para el futuro. Entonces Chile también, como era cuando yo llegué aquí, tenía su propósito con la migración, ¿no? Y lo hacía muy bien. De hecho, yo no había ninguna queja, ¿no? Y ojo, habíamos muchos extranjeros de Sí, todas partes. Pero Chile tenía, evidentemente las autoridades chilenas tenían un propósito con esa migración, ¿no? El cual cumplían, en mi opinión. Pero bueno, esto de repente se fue de control. Sabemos que también hubo gente malintencionada detrás y se fue completamente de control, sabido por todos, y eso yo que soy migrante tampoco estoy de acuerdo que eso ocurra. no, y ningún migrante regular va a estar nunca de acuerdo con eso, porque en el fondo tú tuviste que hacer todo un papeleo para Claro, ingresar al país y también es injusto que hay gente que pase por encima de todo ese proceso con todo el esfuerzo que eso conlleva. claro. Mario, te quiero agradecer tremendamente por haber estado hoy día en el programa aquí en Contracultura. Te agradezco que hayas querido participar en el programa. Espero que tengamos la oportunidad de tenerte de nuevo en el programa. Así que te doy las gracias y nada, decirte que ha sido genial haber escuchado tu testimonio, que hayas hablado de la libertad, del emprendimiento, de cosas que tanta falta le hacen a la gente escuchar para que la gente vuelva a creer un poco en los sueños y que cuando tenemos un objetivo, nos ponemos un objetivo en la mente y tenemos aún nuestras dos manos para trabajar, todo eso lo podemos hacer realidad. Amigos, nos vemos en Gracias. un próximo video. Chao Mario, nos vemos. Chao. Que Muchas estés muy gracias. bien. Y a los amigos los invito a seguir conectados aquí en el canal en Contracultura. Vamos a tener importantes videos, vamos a seguir con algunas entrevistas, vamos a tocar otros temas. Quédense atentos para ver los podcasts del programa. Compartan este video, muy importante. Como siempre, nos ayuda mucho cuando comparten el video. Eso nos genera la posibilidad de generar, de poder hacer más videos y generar también recursos con la publicidad que nos permite poner YouTube en los videos. Así que los invitamos también a apoyarnos en nuestra campaña en Patreon. Y como siempre, nos vemos en el próximo video. Esto ha sido Contracultura. Hasta la próxima.